Bien, ¿qué tal, compañeros? Vamos a continuar con el curso. Mi nombre es Hernán Gonzalo Copa Sánchez, auxiliar de la materia de elementos de máquinas uno. Y bien, vamos a seguir con este otro problema que dice que tienes enunciado, ¿no? Dice, una unidad de reducción de engranaje utiliza el eje secundario que se muestra en la figura. El engranaje A recibe potencia de otro engranaje con la fuerza transmitida F de A, aplicada con un ángulo de presión de 20 grados, como se muestra. ¿Ya? La potencia se transmite a través del eje y se entrega a través del eje B, una fuerza transmitida F de B, con el ángulo de presión mostrado. Bien, determine la fuerza F de B, suponiendo que el eje funciona a una velocidad constante. Inciso B, encuentre las magnitudes de las fuerzas de reacción en los cojinetes, suponiendo que estos actúan de forma, que actúan como soportes simples. ¿Ya? C, elabora un diagrama de fuerza cortante y momento flector para el eje, si es necesario una serie para el plano horizontal y otra serie para el plano vertical. En el punto de momento flector máximo, determine el esfuerzo flector y el esfuerzo cortante de torsión. E inciso E, en el punto de momento flector máximo, determine los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con el ejercicio. Eh, bien, ya. Eh, Tenemos el esquema, ¿no?, de la figura. Es este. Esta es la figura. Tengo una fuerza A con un ángulo de 20 grados, dice, respecto al eje Y. Y tengo una fuerza F de B con un ángulo de 20 grados respecto del eje Z, ¿no? Y tenemos el eje, ¿no?, que está concéntrico justo con los engranajes A y B, ¿ya? Le transmite la potencia, dice, ¿no? ¿Ya? Además de que se encuentra en el eje X, ¿no? Bien. Tenemos el cojinete en C y el cojinete en el origen, ¿ya? Bien, entonces tenemos las características: 16, 14 y 9 pulgadas, 1.25 de pulgada de diámetro para el eje. Bien, hay un inciso más, F, ¿no? Determina el factor de seguridad mínimo para la fluencia. Use la teoría del esfuerzo cortante máximo, así como la teoría de energía de distorsión, y compara los resultados. El material es 0, 10, 18, ¿no? CD. Estirado inferior. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, primero, graficar, ¿no? Graficar nuestras fuerzas. Vamos a graficar todas nuestras fuerzas en este punto. Acá está. Bien. Tenemos el eje Y, Z y X como nos muestra en la figura, ¿no? Y graficamos, ¿no?, las reacciones, el cojinete, dos reacciones, ambos cojinetes con dos reacciones. Estos vectores son el vector fuerza descompuesto, ¿ya? Tengo de magnitud el FDA, ¿no? FDA es 20, es 300 fuerzas con ángulos de 20 grados y lo puedo descomponer entonces en una componente en el eje Y y una componente en el eje Z, como, como muestra la figura. Bien, tengo las reacciones en Y también. Y tengo las reacciones de la fuerza en el engranaje B. Ya. Entonces, tengo la fuerza acá, lo descompongo igual respecto del eje Z y respecto del eje Y, ¿no? Como está acá. Listo. Bien, entonces yo voy a hacer, tengo que analizar el sistema y yo lo voy a analizar por dos partes. ¿Ya? Una va a ser perdón, en el plano YX y otra va a ser en el plano ZX, o XY o XZ. ¿Ya? Entonces yo pongo las fuerzas en los planos correspondientes, hago las vistas y tengo una fuerza, una resultante en el origen de Y hacia arriba. Tengo una componente en A, ¿no? Esta componente en A.
de 300 coseno de 20, 300 coseno de 20, una resultante en C de Y. Y por último, una fuerza F de B, seno de 20, ¿no? Hacia abajo. Lo mismo hacemos para el eje Z, XZ, perdón. Una resultante de Z hacia arriba, una componente de la fuerza en A hacia abajo, una componente de la resultante en Z hacia arriba también, y positiva, y otra, y la fuerza F de B, coseno de 20, su componente de la fuerza F de B hacia arriba, ¿no? Positivo. Bien, entonces esto aquí no hay mucho problema, ¿no? Es solo ver echarle un vistazo a los planos y poner las fuerzas, ¿no? Bien, ahora procedemos al inciso A. Nos dice que haríamos las reacciones, ¿no? Bien, partimos de de la potencia. Si la potencia es transmitida, ya saben que van a ser las mismas, ¿no? Tanto la potencia del engranaje A como la potencia del engranaje B, ¿ya? Por ende, utilizamos esta ecuación. Sabemos que la potencia está dada por el momento torsor por la velocidad angular, que son las mismas porque son concéntricas. Por ende, el momento torsor va a ser igual, ¿no? El momento torsor de A va a ser igual al momento torsor de B, igual al momento torsor T. Bien. Ahora, hallamos el momento torsor. ¿Cómo hallamos? Podemos hallar con A, ¿no? El gráfico, sabemos que el momento torsor va a ser su componente, va a ser la componente en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Entonces va a ser f de A coseno de 20, 300 coseno de 20 por el radio, ¿no? Por la distancia. O sea, es fuerza por distancia, ya saben, ¿no? La fuerza y la distancia van a ser perpendiculares, ¿no? Fuerza por distancia, la distancia es 10, ¿no? 10 es el radio del engranaje A, ¿ya? Y de aquí voy a reemplazar datos, 300 coseno de 20 por 10, eh, igual a 2.819 libras-fuerzas por pulgada, ¿no? Aquí está este valor. En el punto B o engranaje B, como son los mismos, podemos hallar la fuerza, ¿no? La fuerza va a ser igual a F coseno de 20 por la distancia, que es el radio. F coseno de 20, acá está, va a ser F coseno de 20, la distancia que no pasa por fíjense, esta fuerza F seno de 20 pasa por el radio, ¿no? Entonces no genera un momento, pues. El que genera un momento es el que es perpendicular a la distancia, ¿no? Y entonces acá tenemos F coseno de 20 por el radio que es 4. Acá despejo la fuerza en B y voy a tener un valor de 750 libras-fuerzas, ¿no? Bien, ya tenemos la fuerza en B y procedemos a hallar las fuerzas en las reacciones, ¿no? Simplemente como el sistema está en equilibrio, no tiene aceleración y gira a una velocidad constante, dice, entonces tampoco es un está fijo y es estático, por decir, las fuerzas y momentos van a ser igual a cero, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Y hago, ¿no? Todas las fuerzas que actúan en este eje va a ser igual a cero. Lo mismo para el eje Z, ¿no? Todas las fuerzas que actúan en el eje Z van a ser igual a cero, ¿no? Bien, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Hallamos los momentos. Em, de la misma forma, en el sentido antihorario lo voy a asignar como positivo y hallamos esta ecuación, ¿no? 300 coseno de 20 por 16 menos 750 seno de 20 por 30 más R de Y por 30, ¿no? Igual a 0. De acá podemos despejar la reacción C de Y. Me va a dar un valor de 183 libras-fuerzas. De la misma forma aplicamos para el plano XZ, ¿no? ZX. Sumatoria de momentos en el origen va a ser igual, en sentido anterior positivo, igual a 0, acá, ¿no? Y voy a tener esta ecuación, 300 seno de 20, 16 más R de CZ, CZ por 30 más 750 coseno de 20 por 39, ¿no? Fuerza por distancia, ya saben, ¿no? Aquí ya tengo todas las distancias, puedo sumar, ya saben, no hay mucho problema, eso ya conocen. Las distancias sale de gráfico por si acaso. Y voy a hallar la reacción en CZ, ¿no?
y me va a dar un valor de menos 861,5 libra-fuerzas, ¿ya? Entonces, ¿qué me indica el signo? Que simplemente la reacción está bien, pero el sentido de la fuerza, del vector fuerza, va a ser contrario, ¿no? Lo que he asignado. Yo aquí he asignado hacia arriba, positiva, entonces va a ser negativo, ¿no? Nada más. Listo, entonces reemplazo en uno y 2, voy a hallar una reacción en el origen en Y también, me va a dar menos 208,5 libra-fuerzas. Como es negativo, entonces mi sentido asignado es contrario, ¿no? O sea, el real va a ser hacia abajo. Y una reacción en el origen en Z de 259,3 libra-fuerzas. ¿Ya? Ya tengo esto, ya tengo todos los datos que he hallado. Y ahora esta parte es lo interesante. Vamos a hallar estos, vamos a graficar lo que nos pide, ¿no? Inciso C, ya hemos hallado hemos hallado la magnitud de la fuerza en B y las resultantes, ¿no? De las reacciones. Bien, entonces vamos a proceder a hallar el inciso C. Elabore diagramas de fuerza cortante y momento vector para el eje. Si es necesaria una serie para el plano horizontal y otra serie para el plano vertical. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos acá dos esquemas, ¿no? En el plano XY y en el plano XZ, ¿no? Aquí ya asigno el sentido correcto de los vectores, ya que hemos hallado hacia abajo, ¿no? ¿Se acuerdan que este cambiaba y este también? Entonces, ya, asignamos tal como debe ser, ¿no? Tenemos puras fuerzas puntuales, por ende, la gráfica de fuerza cortante va a ser una función escalón, ¿no? Bien, entonces, hallamos, ¿no? Entonces, hallamos, dice que es 208,5 hacia abajo, entonces yo desde el origen le resto 208,5, pasa 16, 16 de distancia, pulgadas, y sube 282. Entonces va a subir desde este punto hasta aquí arriba 282, ¿no? Entonces va a llegar hasta el origen y se va a aumentar de ahí una magnitud de 63,5 y sumado a esto va a ser 282, ¿no? Posteriormente dice que sube también, es positivo, va a subir hasta 256,5. Le sumo a 73,5, 183, ya me va a dar 256,5. Y por ende, ya les dije que siempre va a llegar a cero, ¿no? Al final, con la última fuerza, siempre va a ser cero. Se va a equiparar, ¿ya? De la misma forma hacemos para el plano ZX, ¿ya? Subimos 259,3 positivo, baja 102, se le resta 102 esta magnitud. Eh, Otra distancia de 14 y le restamos 861,5 desde este punto hasta un valor de 704,8, aquí es negativo, menos 704,8. Entonces, negativo más 704,8 positivo va a ser cero, ¿no? Siempre va a ser cero. Bien, ahora hallamos los momentos flectores respecto a la distancia. Y no se olviden que nos importa siempre la magnitud más alta, ¿no? Porque queremos hallar el punto más alto del momento flector, el momento flector máximo, ¿no? No importa el sentido, ¿ya? Entonces yo lo estoy haciendo así, esta parte, para que se vea mejor, ¿ya? Estoy considerando esta forma, simplemente solo porque quiero hallar el punto máximo, ¿ya? No sean muchos programas. Bien, ahora ya saben que el momento flector es el área bajo la curva, ¿no? Entonces simplemente va a ser el área de este rectángulo, base por altura. Base por altura me va a dar esta magnitud hasta este punto. Base por altura me va a dar esta magnitud hasta este punto. Fíjense que como acá es negativo, yo estoy tomando el negativo hacia arriba, me estoy dando yo sentido, ¿no? Solo para graficarme. Entonces va a ser hacia arriba. Esta parte es lo contrario a esta, o sea que vendría a ser el positivo, entonces va a ir hacia abajo, ¿no? Y esta parte también va a ser positiva, entonces va a ir hacia abajo, ¿no? Siempre va a volver a ser, no se olviden, eso pueden comprobar ustedes, ¿ya? Base por altura. Nos va a dar estos puntos. De la misma forma hacemos para el plano XZ, ¿ya? Aquí ya lo considero, según mi gráfica, yo lo considero hacia arriba, ¿no? Positivo, simplemente para que se vea bien y para determinar el momento flector máximo, ¿ya? Bien, entonces hallamos base por altura, 259,3 por la base que es 16. Hay este punto, sigue siendo positivo, entonces voy a ir a este punto,
Sigue siendo, ahora esta parte es negativa, ¿no? Base por altura me va a dar un valor de esta magnitud, ¿no? Siempre va a ser cero al final, ¿ya? No se preocupen. Ya, entonces ya tengo todo el gráfico y eso es lo que me importa. Y con eso vamos a hallar los momentos. Ya vamos a hallar los momentos. Pero esta parte lo vamos a ver en otro video, ¿ya? Bien, espero que se me haya entendido esta parte de los gráficos, que es una estimación y un cálculo muy interesante para determinar los momentos, ¿no? Y en el siguiente video vamos a ver cómo afecta esto y cómo trabajar con estos dos esquemas, ¿no? Estos dos esquemas son los esquemas. Muchas gracias. Hasta la siguiente.